¿Quieres saber qué es lo más importante en la gestión financiera de tu negocio? O quizá te preguntas cuáles son las mejores acciones que puedes tomar para controlar que tu negocio funciona en momentos de crisis. Para la entrevista de hoy, hemos invitado a Gabriel González del canal de YouTube Economista YouTuber, que ya tiene más de 20,000 suscriptores y quien enseña a miles de personas alrededor del mundo a superar los tiempos de crisis. Gabriel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por otorgarnos este espacio para esta entrevista. Pero, primero que nada, Gabriel, cuéntanos cuál es tu historia. Cuéntanos acerca de tu experiencia para que la gente te conozca y cómo ha sido este camino como emprendedor y a qué te dedicas actualmente. Buenísimo, claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista aquí en el canal de Hotmart para compartir con toda la comunidad. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mi historia. Mi nombre es Gabriel González Florentino, también conocido como el Economista YouTuber. Yo me dedico a guiar, a ayudar a jóvenes como yo y también no tan jóvenes, porque a veces la edad no es tan joven dentro de eso, ¿no? Dentro de esa categoría. Pero yo me dedico a guiarlos en el diseño de su propio plan de independencia financiera. Pero se habla mucho de eso, de libertad financiera, de independencia financiera. Pero específicamente yo me gusta enfocarlo hacia lo digital. O sea, es como cómo tú adaptas la educación financiera, este plan de independencia financiera, a la nueva economía digital de hoy y también siempre basado en algo que te apasione como verdaderamente. Entonces, como, ¿de dónde surgió todo esto? Porque ahora, ¿verdad? Yo doy conferencias, tengo mis propios cursos online, los infoproductos, consultorías, o sea, todo un conjunto de negocios. Pero yo inicié también con un empleo, como con la mayoría de las personas, ¿no? Ahora mismo yo estoy en República Dominicana, pero yo viví en aquel momento en Venezuela, yo estudié economía allá en Venezuela, y yo tenía un trabajo de oficina, que bueno, no puedo decir que me apasionaba, pero realmente me gustaba bastante. Era en un banco de desarrollo, trabajábamos con inversiones de China en infraestructura y todo eso, y yo estaba ganando bastante bien, pero o sea, yo me sentía como con cierta seguridad dentro de todo. Pero ¿qué sucedió? O sea, llegó una crisis económica. Eso fue, sé que muchas personas con la crisis que están viendo hoy se pueden como identificar un poquito con la situación que les estoy mencionando, porque en aquel momento, ¿verdad? Yo me sentía bien, estable, ganando bien, y de un día para otro, o sea, todo se derrumbó completamente. O sea, estamos hablando de una situación en la que mis ahorros, todo el proyecto de vida, todo eso se fumó y se evaporó completamente. Una situación como de desesperanza. Yo no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Y eso fue, bueno, en el caso de Venezuela, porque bajaron los precios del petróleo, toda una situación económica particular. Y entonces yo no tenía, como, a pesar de que era economista, yo no tenía la visión realmente de la educación financiera en ese momento. Y por eso es que yo siempre le insisto a las personas, a mis alumnos, a mi comunidad, siempre le digo, las crisis son cíclicas. O sea, eso pasa cada cierto tiempo. Tú siempre tienes que estar preparado para enfrentar una crisis. Y bueno, y veamos lo que está pasando actualmente. Efectivamente, estamos hablando de digamos, fue un virus lo que disparó toda la situación, pero no necesariamente tuvo que haber sido así. La crisis era, digamos, inevitable hasta cierto punto. Pero entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo como que regresé a República Dominicana, ya como comenzando de cero, y ahí me dije, bueno, algo tengo que hacer. O sea, ¿cómo es posible que siendo economista yo no pude estar preparado para enfrentar una crisis? Eso no es posible, ¿no? Y ahí como que empecé a estudiar todos los temas de educación financiera, ¿verdad? Los libros de Napoleon Hill, Kiyosaki, T. Harv Eker, todos esos como clásicos de la educación financiera, que después les puedo comentar un poquito más sobre eso. Y también comencé como a buscar mentores, ¿no? Directamente. Ahí empecé como, o sea, lo que yo iba aplicando desde todos esos libros de educación financiera en mi propia vida, me permitieron que en un año ya yo había como que mejorado mucho mi situación financiera, yo había ahorrado, presupuestado, ya yo estaba haciendo viajes, ¿no? En lo que yo estaba incluso combinando placer y negocios un poco. Y allí comencé también, seguí buscando mentores, estamos hablando, no sé, del mismo Érico Rocha, que lo conocí en un evento en Bogotá, Luis Eduardo Barón, Jürgen Klarich, Vilma Noya, y así muchas personas. Y entonces yo pude como aplicar todo eso a mi propia vida y ahora me dedico justamente a enseñar todo eso en, bueno, los diferentes programas que yo tengo actualmente. Y eso me ha permitido impactar a muchísimas personas y muchos alumnos. Y, ¿verdad? Yo veo cuando yo veo una persona que de repente estaba pasando por una crisis, una situación de crisis económica, y ya, por ejemplo, como muchos casos que han sucedido, incluso en estos momentos de crisis, que alumnos que estaban llenos de deudas, de tarjetas de crédito y todo eso, y de repente en plena crisis me dicen, oye, estoy saldando toda la tarjeta de crédito, ya estoy en camino a ser libre de deudas. De verdad que la alegría es inmensa de todo eso.
Wow, toda una larga experiencia que has tenido que recorrer para llegar a este camino. Pero bueno, Gabriel, sabemos que el economista youtuber es una gran parte de tu carrera. Eres el propietario y creador de este canal. Cuéntanos cómo nace esta idea, qué objetivo tiene este canal de YouTube. Claro que sí. Bueno, originalmente, bueno, ¿verdad? Yo soy economista y ahí viene, o sea, como esa primera parte, o sea, porque eso fue como una combinación de mis dos pasiones, realmente. Yo me acuerdo cuando yo estaba como en esa situación de crisis en aquel momento y yo necesitaba como reinventarme, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué el tema de la educación financiera? O sea, ¿de dónde surgió? Es por eso que te estuve comentando, ¿verdad? Anteriormente. Soy economista, se supone que yo tenga las herramientas para enfrentar la situación económica, ¿no? Pero, ¿verdad? Faltaba algo, ¿verdad? Por eso ahí me puse a estudiar todo el tema de la educación financiera, porque realmente o sea, en la universidad no te preparan para el mundo real, ¿no? Son cosas como muy teóricas y realmente no se refiere a lo que sucede en el mundo real, no te enseñan el verdadero juego del dinero, ¿no? Pero la parte de economista, digamos, viene por ese lado, porque realmente a mí me apasiona mi carrera, esa es la realidad. Pero entonces, ¿qué sucedió? Con eso, yo tengo otra pasión, que ahí, incluso yo cuando iba a estudiar, o sea, cuando yo iba a estudiar en la universidad y decidí irme por economía, yo incluso estaba pensando, considerando dedicarme al cine. Yo estuve aquí en República Dominicana participando en varios cortometrajes, incluso en una película, yo fui primer asistente de dirección con uno de los directores más famosos aquí en República Dominicana. Yo tengo como toda una Wow. experiencia en temas de audiovisuales, ¿no? Entonces yo dije, bueno, como pasó lo que pasó, me estoy reinventando, soy economista, tengo estos conocimientos de educación financiera, o sea, ¿qué mejor forma para comenzar a transmitir todo eso que vía audiovisual, ¿no? Y dije, bueno, ahí puedo combinar ambas pasiones, porque yo originalmente dejé el tema audiovisual porque yo dije, bueno, con el cine que voy a estar yo ganando dinero, ¿no? Eso no, como que en ese momento yo dije, no tiene sentido, a pesar de que eso no tiene por qué ser así, ¿no? Pero esa era como mi visión en ese momento. Entonces dije, bueno, ahora recupero ambas cosas y puedo como unir lo que tengo y dar lo mejor justamente para como que poder transmitir a estos jóvenes que yo estoy viendo que pasan por una situación similar, de repente, como yo, están ganando muy bien, no sé qué, no se sienten preparados, o sea, creen que están seguros, lo que están es endeudándose para darse la buena vida, entre comillas, y después reciben el choque. Lo que quiero es que no pasen por eso, por lo que yo pasé, ¿no? Y bueno, y ve la crisis actual, yo veo muchas personas pasando por eso. Entonces, por esa razón fue que yo decidí, digamos, crear el economista youtuber y después viene la otra parte que es YouTube. ¿Por qué YouTube? Bueno, porque es como el medio audiovisual, la red social, entre comillas, audiovisual por excelencia, si se quiere, que es justamente YouTube. Y por eso yo incluso me he especializado mucho en cómo funciona esta red social específicamente. Perfecto. Gabriel, en este mundo, en este recorrido que has hecho de negocios, como tú mismo lo has comentado, no ha sido un camino fácil, sino que tuviste varios obstáculos, tuviste varios éxitos que te han llevado a posicionarte en el lugar que estás ahora. Pero sabemos también que la economía es un pilar muy importante cuando tú creas un negocio. En los negocios online suele tener características distintas, si es así. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste tú optar por desempeñarte en un negocio online? Bueno, entonces, ¿por qué yo decidí irme hacia un negocio digital? Realmente yo consumía muchísimos cursos online en aquel momento, desde la universidad. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, a pesar de que me gustaba la carrera de economía, yo seguía como un currículum paralelo, ¿no? Y tenía, no sé, 5 materias en la universidad. Yo era muy obsesivo con decir 5 materias, entre comillas, de cursos online, cosas que quería complementar, que iba estudiando. Y yo estaba como consumiendo mucho ese tipo de contenidos, ¿no? Cursos online y demás. Y cuando yo terminé la carrera y comencé a trabajar bueno, y pasó todo lo que pasó que les comenté de la crisis, ahí yo comencé a pensar, oye, ¿por qué no puedo ser yo el que enseña? Entonces, como el otro lado de la ecuación. Yo estoy consumiendo muchos cursos online, me encanta, eso debe haber un mercado como muy grande para todo eso, y yo tengo con qué enseñar, por lo que estuvimos comentando, ¿no? Entonces ahí yo dije, bueno, un negocio online, ¿qué tal? Y como comencé a ver, hacer muchas cosas de todo eso. Incluso recuerdo que el primer webinar, a ver si no me equivoco, que vi fue uno de Sam Ovens, que estaba hablando como de temas de consultoría y crear un negocio. Y después de todo eso, como que me empezó a gustar todo lo del negocio digital. Incluso me hice como un reto, algo así de Teachable también,
comencé como por todo eso. Y dije, bueno, me encantó, como que eso me dio como la primera visión de lo que podía ser un negocio online basado en la educación, ¿no? Y yo vi, bueno, como todas las posibilidades que eso tenía en términos de libertad, incluso geográfica, ¿verdad? Yo estaba en Venezuela, me moví a República Dominicana, yo me estaba mudando de país, como que un nuevo estilo de vida que te puede permitir no depender, o sea, de un sitio fijo, de tener una oficina, tener unos empleados, tener como que ese modelo, yo dije, no sé, me atrae muchísimo más lo digital. Y bueno, eso también tiene otras ventajas que podemos ver en un momento, pero como que me empezó a traer ese estilo de vida. Además, me empezó a gustar el tema de enseñar, ¿verdad? Como comencé en YouTube también a compartir, yo dije, bueno, tengo que monetizar todo esto. Y son como, me cambió la visión totalmente. Me di cuenta de las grandes posibilidades que podía hacer el emprendimiento y de forma hasta más sencilla incluso. Porque, como te digo, uno piensa cuando va a emprender, no requiere mucho capital para poner una empresa o tener una gran idea de negocio. No sé, como que hay muchas cosas que son como, digamos, ideas falsas o creencias, podemos decir, que se tienen sobre lo que puede ser un negocio, y lo digital elimina muchas de esas cosas. Entonces, por eso yo comencé por ese lado y, bueno, ahí fue que comencé como a invertir en varios cursos y demás y entré en este mundo digital. Excelente. Y Gabriel, nos habla sobre algunos beneficios de estar desempeñándonos con un negocio online. Yo he escuchado, por ejemplo, a varios productores que sí toman estas ventajas que nos has mencionado, pero específicamente en el ámbito económico, ¿cuáles consideras o cuáles son aquellas ventajas que puede tener alguien que está emprendiendo online o que tiene esta idea de comenzar un negocio online? Claro, ahí yo veo, bueno, puede haber muchas ventajas, pero yo podría como resumir en dos que son así súper claras y se ven directamente para las personas que de repente están dudando de si se van al online. Creo que esto lo va a poner, o sea, va a dar mucha claridad con respecto a eso. Y lo primero es justamente como la infraestructura del negocio. Un tema de que o sea, los costos fijos de un negocio digital son muchísimo más bajos que los de un negocio físico. Y eso se ve claro por dónde. O sea, el tema de un local, por ejemplo. O sea, lo primero y me pasa mucho. Yo veo muchos, incluso alumnos míos que dicen, bueno, voy a emprender un negocio, entonces tengo que ver dónde va a ser el local, dónde vamos a poner las oficinas, no sé qué. Yo digo, espérate, ¿por qué quieres comenzar por ahí? Eso requiere como mayor inversión, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de los costos fijos. Incluso ahora, ¿cuáles son los costos fijos realmente de un negocio digital hoy en día? Son como más que todo aplicaciones que se necesitan para el funcionamiento. Pero, por ejemplo, una sala virtual en Zoom, no sé, creo que es $14, algo así, de $14 al mes, no es lo mismo que estar pagando, no sé, cientos de dólares o miles de dólares para tener un sitio físico. O sea, no se puede comparar para nada el precio de una cosa y de la otra. Entonces, por ese lado, los costos fijos se reducen muchísimo. Incluso el tema digamos, el equipo directamente. Ahora mismo mi equipo está, o sea, ahora actualmente no tengo nadie físico trabajando conmigo aquí directamente. O sea, todo mi equipo está fuera de República Dominicana. Incluso tengo personas en Argentina, en Colombia, y eso lo permite, ¿verdad? Esto de que es un negocio online. Y lo otro ya directamente, eso es como de repente los costos fijos, pero ya cuando tú estás comenzando específicamente, como la inversión inicial que se requiere, yo diría que para un negocio digital puede ser casi nula, o es realmente nula. ¿Por qué lo digo así como tan categóricamente? Porque cuando tú estás como comenzando un negocio digital, o depende obviamente del modelo de negocio, pero yo siempre a mis alumnos yo les recomiendo que, o sea, por lo menos traten de visualizarse en esta parte de utilizar sus conocimientos y experiencias para enseñar, básicamente, porque de verdad eso es lo que requiere menores costos actualmente. Por eso Hotmart bueno, me encanta por ese sentido, ya les voy a comentar, porque incluso hay otros proveedores de este tipo de servicios que requieren un costo fijo. En cambio, en el caso de Hotmart no es así. Y precisamente por eso a mis alumnos yo les recomiendo, no, porque hay muchos que se quieren ir en algunas plataformas que requieren costo fijo, pero bueno, tengo que buscar la inversión inicial, pero no. Comienza o sea, si quieres mueve, después te mueves o lo que sea, pero inicialmente trata de que nada tenga unos costos, digamos, iniciales. Entonces, cuando van a comenzar, yo les digo, bueno, inicia, ya sea vía consultoría, por ejemplo, o vía ya enseñando en algún curso online o algo así, porque la inversión inicial es casi nula, y tú puedes comenzar con lo que tú ya tienes actualmente. Incluso para el tema de los equipos, me ven aquí con una pantalla verde, no, pero ¿cuánto te cuesta todo eso? La cámara, no sé qué, pero
no tiene por qué ser algo tan costoso inicialmente. Tú puedes comenzar, yo siempre digo, con lo que tú ya tienes actualmente y realmente es posible. Y ahí se te van a reducir muchísimo los costos. Lo que tú quieres es como que comenzar a crear esa primera línea de ingresos y a medida que te vas como aumentando esos ingresos, comienzas a reinvertir y ahí sí vas escalando todo el negocio. Perfecto. Gabriel, también tú, por ejemplo, con tus alumnos sueles enseñarles mucho sobre finanzas personales y cómo incorporar estas finanzas al ámbito ya en la gestión de un negocio. Pero no es fácil. Sabemos que muchos productores, incluso comenzando un negocio online, requieren de cierto conocimiento previo antes de lanzar su producto al mercado. Entonces, Gabriel, cuéntanos en tus inicios cómo comenzaste en cuanto a la situación financiera. ¿En qué momento financiero te encontrabas tú y cómo logras esta estabilidad después de un tiempo ya posicionándote en el mundo online? Claro. Bueno, allí originalmente, como yo les comenté, o sea, cuando comencé yo había perdido mis ahorros, o sea, yo como que comencé desde cero en un sentido, ¿no? Obviamente, bueno, estaba mi familia y demás, pero realmente en lo que se refiere al negocio particularmente, yo comencé de cero. A ver, porque el camino tradicional era, no, tú tienes tu empleo, comienzas a ahorrar y no sé qué, tienes unos ahorros, después tema de tu fondo de pensiones hacia el futuro, bla, como que ese es el cuento tradicional. Pero entonces ese supuesto colchón que yo tenía allí, con la inflación de la crisis, se eliminó completamente. Entonces tuve como comenzar de cero. Entonces, ¿qué pasó? En ese sentido, por eso te digo, yo comencé todo de forma, digamos, gratuita. Comencé a nutrirme con la información que conseguía en internet y comencé, yo inicialmente no lancé, digamos, un curso online, eso vino después, incluso ahí ya sí tuve que hacer inversiones en temas de formación directamente, pero curiosamente lo que me comenzó a generar ingresos de inmediato fue el hecho de que yo lancé mi marca, eso, y fue como sin costo, digamos así. Yo no tenía diseñador, yo no tenía, o sea, no tenía nada de ese equipo, pero yo me puse yo a investigar directamente y creé por lo menos algo base, vamos a ponerlo en ese sentido, una marca base que lancé mi página web, lancé mi canal de YouTube directamente, yo editaba todo fue así como muy desde cero yo directamente. Y allí comencé, cuando lancé todo eso, la marca me permitió generar los primeros ingresos. ¿Y cuáles fueron mis primeros ingresos? Fue dando conferencias. ¿Por qué? ¿Y cómo fue que me descubrieron? Precisamente porque lancé la marca. Lancé la marca, estaba en internet, me comencé como a posicionar y me empezaron a encontrar, ya me empezaron a llamar para entrevistas, incluso hasta en televisión al principio, y fue algo bastante rápido, se los puedo decir que fue algo bastante rápido. Y también a dar conferencias directamente. Eso me generó como la primera estabilidad, si se quiere, hasta cierto punto, porque tenía ya un ingreso recurrente por esas conferencias que comencé a dar, y ahí como comencé a dar esos primeros pasos, ¿no? Pero esto va como por etapas, diría yo, porque al principio, cuando yo comencé en esto, y bueno, los que les comenté que vi lo de Samovens, comencé a ver lo de Teachable y vi como que, wow, la gran oportunidad que se encuentra aquí. Uno descubre como un método, mira, esto ya, me voy a hacer rico rápidamente, puede ser lo que uno piensa al principio, ya, cuando descubre todo eso. Pero entonces uno choca con la realidad que eso tampoco no es que es así, de la noche a la mañana, obviamente. Esto claramente requiere tiempo, requiere experiencia, cada mercado es diferente, cada producto es diferente también. Entonces requiere experimentar mucho, o sea, no es que, bueno, tú te lanzas y ya diste, comenzaste a vender muchísimo y demás. Lo que sí puede hacer rápidamente, los que le comento, yo siempre recomiendo que comiencen a lanzar su marca, por lo menos. Incluso no tengas producto, lanza tu marca. Desde más joven mejor, sí. Como que una de las cosas que yo más me arrepiento es que si yo hubiese comenzado desde que yo estaba en la universidad a crear contenidos con lo que yo iba aprendiendo en la universidad, el proceso hubiese sido mucho más rápido y me hubiese ahorrado lo que pasé, ¿no? Pero bueno, eso no fue así, sin embargo, yo me lancé posteriormente. Y cuando uno ve la parte, digamos, tú tienes que comenzar a experimentar cosas. Esto es prueba y error un poco. Y mucha gente se desmotiva al principio porque ve que de repente pasa tiempo y como que no lo logra, supuestamente. Pero a mí siempre me gusta, por eso, bueno, después les puedo comentar, pero el libro este de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, el primer paso de la riqueza, ¿cuál es? Desarrollar un deseo ardiente.
Entonces, si tú de verdad quieres alcanzar eso, tú no te vas a desmotivar, tienes que tener el camino claro, porque el método existe, o sea, los sistemas existen. Todo esto se puede lograr, mucha gente lo ha logrado. Pero entonces simplemente sigue el paso a paso y no te desmotiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú vas a iniciar el negocio, claro, yo comencé, digamos, de cero, pero no tiene por qué ser así, que es como lo ideal realmente cuando tú vas a iniciar un negocio digital. Bueno, o no digital en general, no se refiere a lo digital, porque como dije, lo digital requiere como menor inversión, pero cuando tú vas a comenzar un negocio, tú requieres de cierta estabilidad, o por lo menos alcanzar cierta estabilidad lo más rápido posible. Entonces, antes de lanzarte, los recomendados, que yo no lo tenía obviamente en ese momento, pero los recomendados es que tú tengas un fondo de emergencia de X cantidad de meses. O sea, lo que se recomienda de fondo de emergencia es 3 a 6 meses de gastos personales, me estoy refiriendo, ¿no? Como que para que te dé un colchón a ti, ¿no? Y no dejes, o sea, si tienes un empleo, no lo puedes dejar de un día para otro. Eso es como lo que yo recomiendo. Porque la gente que pasa ve la oportunidad y comienza que se quiere lanzar de una vez. Dice, bueno, ya está el mundo digital, ya descubrí lo que tengo que lograr y entonces dejan su empleo y ya, pero espérate. Como dije, el negocio que arranque toma tiempo, requiere también inversión y el mismo marketing. O sea, al final un negocio depende del tráfico que genere, o sea, del marketing que esté generando, o sea, el marketing en que tú estés invirtiendo, y eso tiene su curva de aprendizaje, eso tampoco es de la noche a la mañana. Entonces, siempre es bueno tener esa estabilidad, ese fondo de emergencia, y tener tú, de ser posible, esas como diferentes fuentes de ingreso, o ir construyendo esas fuentes de ingreso. Por eso lo recomendable es cuando, o sea, para tú, digamos, si tienes un empleo, para tú lanzarte a emprender, lo ideal por lo menos es que tú va a ser muchísimo más trabajo, vas a tener que esforzarte muchísimo, tu tiempo, no sé, no vas a tener vacaciones, qué sé yo, los fines de semana, pero es porque tú estás construyendo ese otro activo, ¿no? Entonces, una vez ese negocio ya te genere, digamos, lo mismo, si se quiere, que tu empleo, o no sé, o la mitad de tu empleo, y tú sientes que si le dedicara más tiempo puedes cubrirlo, ahí tú puedes hacer el salto, no inicialmente. Sin embargo, yo me lancé desde cero para que vean que también es posible, y el hecho de que lancé mi marca me permitió generar esos primeros ingresos, incluso sin tener un producto. Pero todo hay que pensarlo estratégicamente. Muchos de los que están viendo esta entrevista seguramente necesitan tener un sitio donde repasar todo lo que estamos viendo ahora con Gabriel. Es por eso que hemos preparado contenido especialmente para ustedes. Un ebook donde podrán conocer lo que más importa en la gestión financiera. Lo encontrarán en la descripción de este video para descargarlo totalmente gratis. Pueden aprovechar todo lo que han aprendido en esta entrevista para complementar el contenido de estas clases. Excelente. Yo estoy segura que la audiencia le está encantando todos estos tips que nos estás compartiendo, esta receta para comenzar un negocio online. Muchas gracias, Gabriel. Y nos damos cuenta de qué tan importantes son las finanzas. Antes nos mencionas sobre todos estos elementos que debemos considerar previos a comenzar la venta de nuestro producto online. Ahora, Gabriel, entonces, con todos estos elementos que nos has comentado, por ejemplo, en Hotmart tenemos varios productores que han comenzado de una idea desde cero y comienzan creando su producto. O también conocemos productores que tenían un negocio físico y que han decidido migrarlo. Ellos ya, digamos, percibían cierta liquidez y otros no, han comenzado desde cero. Pero tú, desde tu punto de vista economista, ¿existe un perfil financiero que debes tener para comenzar en el mundo online? O sea, en general yo diría que no. O sea, en general, vamos a ponerlo en ese sentido. Pero realmente yo veo que siempre, o sea, hay que tener claridad de las finanzas, o sea, cómo está tu situación financiera. Eso yo siempre, antes de que la persona, digamos, emprenda, por eso, a ver, y lo pongo como, vamos a ponerlo en estos términos. Yo a mis alumnos, en gran parte de lo que yo hago, yo hablo de educación, independencia financiera digital, si se quiere, es lo que yo menciono. Entonces, ¿por qué lo planteo desde esa forma? Obviamente, una de las cosas, porque a veces me dicen, bueno, pero tú estás hablando de no sé, negocios digitales, pero ¿acaso eso entra dentro de la educación financiera? Yo digo sí. Ahora, ¿por qué eso funciona de esa forma? Yo, como a mis alumnos, los invito o los llevo, los guío en un camino que va por, primero, dominar sus finanzas personales, dominar el sistema de finanzas personales, hacer una planificación y a partir de allí emprender, digamos. No es como que, bueno, voy a lanzarme, no sé cómo están mis finanzas, no importa,
me lanzo porque tengo, bueno, un deseo ardiente, mi pasión es dedicarme a X cosa y quiero lanzarme y listo. No, precisamente porque lo que estamos diciendo, tú requieres estabilidad, esto requiere tiempo. Entonces, si tu situación financiera no es sólida y tú te lanzas a emprender, puedes que tengas muchos problemas, porque el camino del emprendimiento, como es, obviamente, prueba y error, a pesar de que sí, tú puedes tener un mentor, tú puedes seguir los métodos que ya están probados, pero de todas formas, como dije, cada mercado y cada producto, cada servicio son distintos y requieren, digamos, un poco de prueba y error también. Entonces, ¿qué sucede? Necesitas tener una finanza sólida. Una cosa que yo le digo a las personas como la primera prueba para ver si tus finanzas están bien como para que tú emprendas, algo como sencillo, es que tú digas, bueno, si tú ves tus gastos actualmente, todos los gastos que tú tienes, ve tus gastos mensuales, todos tus gastos mensuales personales, estoy hablando, ¿no? Entonces, si todos esos gastos mensuales tú lo puedes cubrir, esa es la pregunta, tú puedes cubrir todos esos gastos mensuales con los ingresos, digamos, en efectivo, si se quiere, cash, que tú recibas, o necesitas utilizar una tarjeta de crédito para cubrir esos gastos porque tus ingresos no te dan suficiente. Esa es como una gran pregunta. Antes de tú saber si realmente tienes una situación, por lo menos, estable o segura hasta cierto punto como para que tú decidas emprender. Y es algo sencillo, o sea, ¿qué implica que tú no tengas, que tú no puedas cubrir tus gastos sin utilizar la tarjeta de crédito? Que tú estás en déficit completamente, tus cuentas están en rojo. Entonces, ¿qué implica eso? Te estás endeudando cada vez más. Si tú empiezas a lanzarte a emprender, o sea, de forma, digamos, general, ¿qué puede suceder? El emprendimiento va a requerir, sí, sus inversiones, va a requerir sus gastos, va a requerir todo eso, y si ya tú vienes cojeando, digamos, desde el lado personal, todo eso se lo va a transmitir al negocio. ¿Y qué puede pasar? Que eso lo veo bastante. Que entonces, bueno, comienzas a generar por el emprendimiento, pero entonces no reinvierten nada porque todos se lo sacan para pagar sus propias deudas personales, por ejemplo. Entonces es una situación bastante grave que no es la ideal porque entonces siempre vas a quedarte estancado, el negocio no va a crecer y todo eso no va a funcionar correctamente. Entonces, lo primero es ver tu situación financiera, analizar cómo estás. Y eso es como lo más básico, porque en las finanzas personales mucha gente se complica demasiado, no cuentas porcentaje y cosas, no. Es algo tan sencillo casi que como sumar y restar, por lo menos lo más básico. Simplemente, tú estás ganando más de lo que gastas o estás gastando más de lo que ganas. Algo como tan sencillo como eso. Entonces, si tú estás gastando más de lo que ganas, ahí es un problema y tienes que comenzarlo a corregir antes de emprender. Sin embargo, que por lo que dije anteriormente, hay como sus hacks en un sentido. O sea, si tú emprendes, o no sé si llamarle eso emprender, pero dar esos primeros pasos, por lo menos con crear tu marca, no te pongas a gastar, sino tú mismo vas haciendo en tu tiempo libre ciertas cosas y eso te empieza a generar ciertos ingresos extra, tú puedes comenzar de repente a equilibrar un poco la situación, si se quiere, pero no te lances a ya crear mi gran negocio si no tienes una situación financiera sólida. Eso es lo que yo diría. Perfecto. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, de los negocios online es que hay distintas metodologías que te permiten, por ejemplo, testear previamente a lanzar algún producto, donde puedes conocer si realmente existe una audiencia para este producto, donde puedes experimentar si el contenido de tu producto va a ser atractivo, entre otros elementos. Y, Gabriel, financieramente, ¿cuáles son esos elementos o esos indicadores que nos muestran la solidez de un negocio? Claro, bueno, ahí tienes que analizar como varias cosas. Inicialmente cuando tú estás, digamos, emprendiendo, y eso se ve incluso en el marketing, especialmente en los negocios digitales, eso es clave, es ver como cuál es el costo por adquisición de cada cliente, ¿no? Eso tienes que analizarlo directamente, porque, a ver, muchas veces, y eso pasa bastante, lo he visto, de que supuestamente están facturando mucho, así estoy facturando no sé cuánto, están como ganando mucho dinero supuestamente, pero no están, o sea, no están siguiendo como esas métricas, no tienen ese panel de control y no están realmente viendo cada una de esas ventas que están teniendo, cuánto le está costando verdaderamente, a ver si hay un verdadero equilibrio en todo eso. Otra cosa que tienen que ir viendo también es directamente el flujo de caja, porque hay costos, o sea, hay gastos que tienes que ir incurriendo, entonces si te quedas sin flujo de caja, que esa es otra cosa. A ver, y algo como clave incluso se ve en el tema de Hotmart, que lo veo bastante, de repente, o sea, el dinero directamente, cuando tú generas una venta,
obviamente hay que esperar un periodo de garantía para realmente que efectivamente tú tengas el dinero, si no, no lo puedes contar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De repente, cuando están haciendo las cuentas, dicen, bueno, ya, no sé, vendí tanto, genial, no sé cuántos miles de dólares, lo que sea, pero realmente eso fue lo que vendiste. No, primero no lo tienes disponible aún, y si adquieres compromisos en ese periodo de tiempo, te puede hacer complicar como los tiempos diferentes, a pesar de que, digamos, si tú lo ves de forma anual, sí, gané tanto y gasté tanto, pero si tú lo ves, digamos, calendarizado día a día, puedes tener problemas porque no te están como cuadrando los ingresos con los gastos en ese momento y puedes tener como problemas de ese lado. Y también efectivamente después, bueno, viene todo el tema de los reembolsos y tal, específicamente en el caso de los productos digitales. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero otro problema que yo veo también es el tema de los, digamos, de los costos, porque se comienza como a incurrir en muchos costos al principio, porque obviamente hay muchas herramientas que hay que ver, o sea, que hay que utilizar. Estamos acá, por ejemplo, Zoom, donde estamos grabando la entrevista. En el caso de Zoom, hay otras herramientas directamente para hacer el email marketing, para hacer las landing pages, o las páginas de captura y demás. O sea, todo eso son herramientas y eso tiene costo. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú inicias al principio y dices, oye, sí, necesito esto para, por ejemplo, entregar el servicio, necesito Zoom, necesito esto para, como dije, lo del email marketing, lo otro, todo es como todas esas herramientas. Hasta no, por ejemplo, que eso yo lo veo bastante. Bueno, yo quiero ya crear un ingreso pasivo y automatizar el webinar que voy a hacer y no sé qué. Entonces comienzan a comprar un montón de herramientas y un montón de cosas. Y después, al inicial, o sea, ya tienen 30 días en su negocio. No, ya comencé como se debe con todo. Ahora, ¿cómo tú vas a costear todos esos costos si dijimos que esto es una curva de aprendizaje? Esto requiere tiempo que los ingresos se vayan como incrementando. Entonces, como un error grandísimo que veo es el tema de eso de los costos operativos del negocio. Y hay que eso, tenerlo muy pendiente constantemente. Perfecto. Hoy, Gabriel, nos estás dando la receta para comenzar nuestro negocio online. Y bueno, nos estás dando muchos tips positivos antes de que nosotros comencemos y también durante cuando ya gestionamos un negocio online. Pero, Gabriel, ahora háblanos sobre cuáles consideras que son esos errores que cometen los emprendedores online para que también nos des esa receta y nuestra audiencia no cometa esos errores. Buenísimo. Bueno, aquí con respecto a los errores, bueno, mencioné algunos, pero vamos a ampliar un poquito la cuestión. O sea, lo primero es, yo diría que este es como el error más grave que se comete los emprendedores, ya sea digital, no, incluso creo que en lo digital se puede cometer más todavía, que es el tema de no separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué sucede esto? O sea, yo veo mucho, especialmente en lo digital, que como se comienza en pequeño, justamente, o sea, la gran ventaja, una de las grandes ventajas de los negocios digitales es que te permite comenzar en pequeño, ¿verdad? Producto mínimo viable, o sea, como lo mínimo que te permite hacer la entrega del producto. Entonces, como se comienza en pequeño y se está validando, se está probando, se está experimentando, se empiezan como a mezclar las cosas, porque es pequeño, no tengo por qué organizar las finanzas del negocio. O sea, como es algo inicialmente insignificante, ¿para qué voy a estar complicándome con eso? Entonces, ¿qué pasa? Si tú comienzas así desde el principio, ¿qué va a suceder? Entonces eso va a ir creciendo, las cosas se van, digamos, enredando más, enredando más. Grande. Exactamente. Después, cuando te vienes a dar cuenta, bueno, ahora sí tengo que ordenar las cosas, cuidado si tu negocio nunca estuvo realmente en positivo, siempre eras tú, finanzas personales, financiando el negocio constantemente, estuviste, no sé, 5 años, puede pasar, o sea, muchísimo tiempo, tú financiando, o sea, tus finanzas personales financiando tu negocio online. Eso puede suceder. ¿Y por qué? Porque no estás desde el principio separando las finanzas personales de las finanzas del negocio, porque tú necesitas tener como tu panel de control de ambas cosas. Eso es como, digamos, de forma clave. Hay que ver el negocio y las finanzas personales, las finanzas del negocio como estados financieros. Obviamente, o sea, ingresos, gastos, activos, pasivos. Básicamente, tu negocio tiene esos estados financieros. Y tus finanzas personales también tienen esos estados financieros, que eso es un error, digamos, de las finanzas personales, que las personas no se analizan como si tuvieran unos estados financieros. Esa es otra cosa. Entonces, comienza separando todo eso y obviamente controlando los flujos que van de un lado al otro.
eso es clave en ese caso y eso te permite tener realmente el panel de control tanto de tu vida personal como la de tu negocio. Y entonces, una vez tú tienes eso, otro error que se ve bastante fue lo que te comenté anteriormente, que es el tema de querer aumentar los costos rápidamente. O sea, siempre planifícate a largo plazo, ve por etapas, por eso, producto mínimo viable. Ve a lo básico que necesitas para realmente hacer esa entrega del producto o del servicio. Y insisto en el tema de Hotmart. O sea, si tú ves con Hotmart, ¿qué tú necesitas realmente para crear un infoproducto? O sea, Hotmart te da un paquete completo, incluso sin comprar ninguna otra herramienta. Tú puedes tener Hotmart, grabas con el celular, listo, ya no haces más nada, si se quiere. Y no sé, incluso comienzas vendiéndole, ofreciendo a tu red de contactos por WhatsApp. Ya listo, no tienes que gastar nada. Si tú quieres como al principio. Entonces, no, trata de ir aumentando tus costos progresivamente a medida que el negocio lo permita, o que el crecimiento del negocio lo permita. Incluso, y eso se ve también en las finanzas personales, que es que, no sé, tienes un aumento en tu sueldo, en tu salario, y de repente, bueno, ahora gastas más. No, ve poco a poco. O sea, se supone que incluso en las finanzas personales, tú vas creciendo y tú solo vayas, digamos, aumentando tus gastos a medida que realmente te lo permita tu situación, no vayas a la deuda. Que yo diría que es como el tercer error que muchos cometen también, que es endeudarse para emprender. Sin tomar en cuenta que la deuda, o sea, un emprendimiento, tiene que verlo todo como inversiones, ¿no? Diferentes tipos de inversiones tienen diferentes niveles de riesgo. Los negocios son de las inversiones más riesgosas realmente que existen. Entonces, si tú vas supuestamente porque crees que tienes una tremenda idea de negocio, incluso hiciste estudios de mercado, hiciste todas las cosas que se requieren para supuestamente validar que es una buena idea, entonces vas y te endeudas para comenzar ese negocio, pero al final la validación final está cuando lo veas con la realidad. O sea, la prueba es tratar de vender, o sea, vender realmente. Y ahí tú puedes realmente ver si eso funciona o si no funciona. Entonces, por eso no te endeudes, comienza con lo mínimo posible. Perfecto. Justo por eso admiramos mucho a los emprendedores porque es una labor de mucha dedicación y ahora que nos mencionas la parte financiera, de mucha planificación para que este negocio pueda funcionar correctamente. Gabriel, al principio de la entrevista nos hablabas un poco sobre la crisis, lo que implica la crisis y nos comentabas que la crisis es cíclica en el mundo económico. Ahorita, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo actualmente, existe un poco de incertidumbre, existe un poco de duda con qué es lo que va a suceder, qué va a pasar a continuación, por ejemplo, con el mundo online. Entonces, ¿cuáles son esos 3 consejos que le darías a alguien que se va a enfrentar o que se está enfrentando, actualmente a la crisis? Bueno, ahí yo comenzaría, o sea, si quieres veámoslo desde 2 puntos de vista. Por un lado, la parte como defensiva, porque ya la crisis está. Otra cosa es, digamos, antes de la crisis yo hubiese dicho que era cosa de prevenir y estar preparado para siempre, porque las crisis, como tú dices, son cíclicas y o sea, suceden cada cierto tiempo. Tú no puedes, digamos, predecir específicamente cuándo va a venir una crisis, pero lo que sí puedes predecir es que va a venir, sea cuando sea, ¿no? Bueno, entonces, veámoslo como desde esos 2 puntos de vista, de forma defensiva y de forma ofensiva, ¿no? La parte primero defensiva, o sea, cuando la crisis ya está aquí, entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero es, y eso lo recomiendo siempre desde el punto de vista, digamos, de tus finanzas personales, crea un presupuesto de emergencia, hasta cierto punto. Eso va a depender mucho de qué tan fuerte te esté afectando o no, porque hay personas que no le está afectando la crisis. O sea, yo conozco personas que tienen empresas de producción de tema de alcohol y productos relativos al alcohol y no es que le ha ido mal, o sea, le ha mejor que nunca en toda la vida que tienen con ese negocio, ¿no? Pero, digamos, de forma general, tú deberías hacer como tu presupuesto de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces tu presupuesto de emergencia? Lo primero es hacer tu presupuesto normalmente. O sea, si llega la crisis y tú no sabes ni en qué estás gastando, ni cómo se está ingresando el dinero, ni cómo se mueve nada, comienza poniendo orden. Eso es lo clave, porque si tú no puedes ver las métricas, igual que en un negocio digital, de la forma, digamos, en tu vida personal, si tú no tienes esas métricas, no puedes tomar decisiones. Y realmente no sabes si estás bien, si estás mal, si vas mejor, si vas peor, ¿no? Entonces, por eso, lo importante de ver tus estados financieros o hacer tu presupuesto. Entonces, comienza
ingresos y gastos, cuáles son tus fuentes de ingresos, cuáles son los gastos que tú estás teniendo todos los meses, y comienza a categorizar todo eso, los gastos. O sea, algo que yo recomiendo siempre es hacer como categorías de gasto, porque eso es bueno, porque eso es positivo, porque si tú tienes, bueno, tú diferencias gastos, los gastos obligatorios, si se quiere, los gastos que son variables, los gastos que son fijos, los gastos que son, o sea, se me olvidó el término, pero tus gastos que no son obligatorios, vamos a ponerlo en ese sentido, lo digo temas de entretenimiento, salidas, etcétera, ese tipo de gastos. Entonces, si tú puedes diferenciar las categorías de los distintos tipos de gastos, tú vas a saber dónde puedes cortar más fácil, dónde puedes recortar más fácil. Ese es como todo el objetivo de hacer este ejercicio. Entonces, si tú ves que se te está afectando bastante tus ingresos, por ejemplo, la idea es que te mantengas en equilibrio. Entonces, ¿dónde vas a recortar primero? Bueno, en esos gastos que no son obligatorios, simplemente. Y también tú puedes ver en los gastos que son variables, de qué forma tú puedes reducir ese gasto un poco más, ¿no? Por ejemplo, entonces en el caso, no sé, de la electricidad, que aquí en República Dominicana puntualmente, eso es un gasto bastante considerable. Si tú estás gastando, o sea, ¿cómo tú puedes recortar ese gasto en electricidad, por ejemplo? Consumir un poco menos, ¿no? Ese tipo de cosas tienes que irlas analizando, ¿no? Entonces, para hacer tu presupuesto de emergencia es básicamente eso. O sea, ¿qué cosas tú puedes recortar? Siempre dejándote, y eso yo creo que es clave desde un punto de vista psicológico, que es siempre importante dejar gusto, o sea, no recortar todo 100%. Porque si tú recortas todo 100%, o sea, primero, tu vida emocionalmente te puedes ver afectado porque, o sea, necesitas esa parte como de dispersión un poquito. Y también que es bueno siempre mantener ese equilibrio de, obviamente, me estoy recortando, pero algo me mantiene. Tengo esas cosas que me gustan que también puedo hacer. La idea es que tu vida no se afecte totalmente, ¿no? Entonces, bueno, veamos eso como desde el punto de vista defensivo. Ahora, ¿cómo tú vas a la ofensiva? Esa es la otra parte. Y es simplemente, bueno, piensa en lo que tú ya tienes actualmente. Y eso que tú ya tienes, ya sean tus conocimientos, tus experiencias y demás, y ves qué hay hacia afuera, o sea, en el mercado, qué cosas están cambiando, qué nuevas necesidades están surgiendo, que tú puedes como utilizarlas para suplir, ofrecer algo con lo que tú tienes actualmente, básicamente. O sea, ahí ya vamos. Si tú directamente, no sé, ponle a alguien que es un empleado y quiere complementar, o sea, ve, ¿qué tienes tú que puedes simplemente ofrecerlo incluso hasta en tu entorno, si quieres, para suplir esas nuevas necesidades con lo que tú tienes? O si ya tú eres emprendedor directamente, ve de qué forma tú puedes o adaptar el negocio, porque incluso, bueno, un caso puntual, yo tengo una alumna que ella trabaja el tema de consultoría para restaurantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los restaurantes, en todo el tema de la crisis actual, se han visto muy afectados porque son negocios físicos, ¿no? Entonces ya le ofrece consultoría, pero ya de temas operativos y demás, pero entonces ahora el punto es que ella no la están contratando no la estaban contratando porque, oye, no necesitamos mejorar nuestra calidad de lo que estamos haciendo, sino que nos estamos quedando sin vender. Ese es nuestro problema puntual. Entonces, a ver, ¿de qué forma tú te puedes adaptar a eso? Entonces, de repente, bueno, ¿qué tal si tú haces alguna alianza y trabajas temas de marketing, por ejemplo, en esa consultoría? Entonces, como que adáptate un poco a la situación actual. Conozco una persona que se dedicaba al tema de plagas, o sea, eliminación de plagas y demás. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo se adaptó? Bueno, ahora vamos al tema no tanto de las plagas puntualmente, sino ya referente al tema del virus. O sea, ¿cuáles son los nuevos protocolos de limpieza que se tienen que hacer y para tú adaptarte a eso? Entonces, bueno, son como algunos ejemplos que te puedo dar, pero la idea es adáptate con lo que tú tienes y ver si puedes ofrecer algo que te permita generar otra fuente de ingresos. O sea, la idea es mantener, como digo, ese equilibrio y seguir creciendo. Entonces, por un lado, si ves que se te ve afectada alguna fuente de ingreso, reduce el tema de los gastos para mantener todo en equilibrio. Y por el otro lado, ve cómo sustituyes esa fuente de ingresos o incluso si no te viste afectado con lo que hay actualmente, de qué forma tú puedes complementar. O sea, yo directamente lancé nuevos infoproductos adaptándome a la situación por nuevas necesidades que estaban surgiendo actualmente. O sea, eso es lo que tienes que ir viendo. Y lo otro es, bueno, si no estás digitalizado, que te digitalices. Sea como sea, por lo que estuvimos comentando durante toda la entrevista, ¿no? Primero, hay más oportunidades por ese lado. Incluso, a ver, lo físico es lo que se está viendo afectado, lo digital no, ¿ves? Al revés, lo digital cada vez va en mayor crecimiento.
Y por otro lado, que hay menores costos por lo que estamos diciendo. Entonces, de ahí tú puedes espero que estos tips le hayan servido para adaptarse, ¿no? Claro, y sobre todo las métricas, que es otra de las ventajas del mundo digital, que los productores, los creadores de contenido de infoproductos tienen este acceso a diferentes aplicaciones o a diferentes herramientas que les brindan métricas necesarias para esta toma de decisiones, ya sea tanto en situaciones como lo es la crisis o como en situaciones de crecimiento exponencial como las que nos acabas de comentar. Pero bueno, Gabriel, hablando un poco más sobre las finanzas personales, ¿cuáles son aquellas preguntas que te suele hacer la gente más comúnmente acerca de finanzas personales? La que yo veo, o sea, si yo pudiera decir que hay una que siempre hace la gente, y es una pregunta hasta incorrecta, es el tema de, o sea, siempre, eso es como que todos los días me llegan preguntas de ese tipo. Mira, invierto en esto, ¿vale la pena? ¿Es bueno invertir aquí? ¿Es bueno invertir allá? Siempre me preguntan ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué pasa? Hoy en día, incluso lo digital ha como multiplicado las oportunidades de inversión y las estafas, vamos a ponerlo en esos términos. Pero mucha gente siempre como que ve oro en todas partes. O sea, porque incluso todo el marketing ha permitido todo eso, ¿no? Entonces la gente siempre me dice, bueno, pero ¿en qué invierto? Esa es una, o sea, ¿en qué puedo invertir? No sé en qué invertir. Y otra es, invierto aquí, invierto allá. Cosas que me preguntan muchísimo, incluso ayer una amiga me escribió precisamente por eso, me dice, mira, mi novio quiere invertir en Forex, por ejemplo. Eso es una cosa que se oye bastante, ¿no? Forex y tal. Entonces mira que él ve que ahí se puede ganar mucho dinero, que no sé qué y tal y qué sé yo. Eso fue una. Otra persona me escribió la semana pasada, mira que las criptomonedas que me están ofreciendo una oportunidad para que yo invierta en criptomonedas. Otra que yo he visto que se multiplica mucho en YouTube, que se ve muchos videos, no, el dropshipping es la última oportunidad y no sé qué. Otro tema de marketing de afiliados, que se ve que eso se ha multiplicado, todo el mundo ofreciendo temas de marketing de afiliados. Hay muchas cosas que aparecen por todas partes y la gente siempre quiere saber, bueno, invierto ahí o no, porque no tienen los criterios para saber si es bueno invertir en eso o no. Pero entonces, mi pregunta, a veces no les gusta la respuesta que yo les digo, pero la pregunta está como incorrectamente hecha. O sea, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no debería ser si es bueno invertir aquí o allá, sino cuál es la inversión correcta para mí. Que ese es otro enfoque totalmente distinto a eso, ¿no? Y es ver como dentro de ti, eso es tan importante, o sea, ver dentro de ti, ¿qué tienes tú ahí? Ver, por un lado, los conocimientos que tú tienes hoy, o los que puedes adquirir, o los que quieres adquirir, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te gustan a ti? ¿Verdad? ¿Qué nivel de compromiso tú quieres tener con esa inversión que vayas a hacer, ¿no? Y que el tiempo, o sea, es una inversión de qué tipo que quieres hacer tú. Tú estás pensando en el largo plazo, estás pensando en el corto plazo, estás pensando en el mediano plazo, o sea, ¿cuál es ese tema? Otra cosa, y ahí vamos al tema de para ti específicamente, todo el tema de los perfiles de inversión, ¿no? O sea, ¿qué tantos riesgos tú puedes asumir y sentirte cómodo? Porque hay gente que por eso una cosa como tan extraña, no pudiera decir, ¿cómo me está preguntando si invierte en criptomonedas? Pero resulta que es una persona aversa al riesgo totalmente. Entonces, lo que puede pensar es, no, te estoy preguntando porque no sé, no quiero arriesgarme. Sí, pero es que justamente criptomonedas es una de las cosas más riesgosas porque es muy volátil actualmente. O sea, no todas, obviamente, pero en general estoy hablando. Entonces, por eso tienes que analizarte tú primero. Y por eso yo digo, ¿cuál es como el primer paso? Bueno, educarte financieramente. Y como en dos direcciones. Por un lado, para tú conocerte bien a ti mismo. Y para el otro es para entender y ahí sí analizar de forma objetiva qué implica cada una de esas inversiones, ¿no? Otra cosa que me preguntan bastante es el tema de la deuda para X cosas. Entonces, por ejemplo, porque incluso antes de esa, tengo algo interesante que me pasó la otra vez, que me preguntaron un negocio que querían hacer. Mira, quiero dedicarme esta persona quería ser como prestamista. Me estaba preguntando, no, quiero dedicarme a prestar dinero porque yo veo mucha gente enriqueciéndose en ese sentido y no sé qué. Y yo como que, pero ya, cuida, pero es un tema de que como no tienen educación financiera, no entienden lo que implica esa cosa que les están proponiendo o que ellos quieren hacer porque ven a otro haciéndolo. Va por ese lado, es falta como de educación financiera y no tienen esa visión. Y bueno, ahora sí con el tema de la deuda, es como mucha gente se quiere como endeudar para hacer diferentes cosas. Y yo digo, o sea, en general, cuidado con la deuda,
sea, ¿para qué la estás usando? Porque mucha gente se endeuda para, y ahí vamos lo que les mencioné anteriormente, o sea, me dicen, bueno, quiero adquirir mi propia casa. Entonces, bueno, me voy a endeudar con el banco para adquirir mi casa y no sé qué, y no sé qué. Entonces se quedan con una hipoteca, una deuda grandísima. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, porque, no sé, le subieron sus ingresos, le aumentaron sus ingresos en su empleo y entonces ya tienen capacidad crediticia y el banco le quiere dar eso. Otra cosa es el tema de las tarjetas de crédito también, que entonces los bancos persiguiendo, o sea, a mí me pasó bastante eso en un momento, que los bancos, uno es joven, entonces no sé, como que el banco ve que uno está ganando dinero, entonces te empiezan a ofrecer tarjetas, un montón de cosas. No, endeúdate, y es cuidado con todas esas cosas, ¿no? Y específicamente en lo de la vivienda, que es lo que yo no digo no te endeudes, o sea, lo que yo estoy diciendo es no tengas tu propia vivienda, sino velo, hay como ver el largo plazo, ver tu plan completo de vida, qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu objetivo. Entonces piensa en ese plan de vida para el objetivo que yo quiero lograr. Me conviene actualmente tomar un capital y como enterrarlo en una vivienda donde yo voy a estar viviendo y eso no me va a generar nada. No hay formas de rentabilizar eso de otra forma. O sea, está el tema de deuda buena y deuda mala. Eso te va a generar gastos. Entonces te estás endeudando para generar gastos. No tiene sentido como viéndolo desde ese punto de vista, a pesar de que tú te vas a sentir mejor porque estás en una mejor vivienda supuestamente, pero es preferible eso. Yo sé que dirán, pero entonces tú no quieres disfrutar la vida y qué sé yo, yo veo a veces muchos de esos comentarios en YouTube que me dicen, no, pero entonces tú no quieres que uno disfrute, pero es que no se trata de eso. O sea, si tú empiezas a gastar todo hoy, tú no estás construyendo nada para mañana. Entonces de eso se trata todo. Claro, efectivamente, Gabriel, son perfiles distintos, tanto toda esta gestión de financiera personal como esta financiera de negocios. Gabriel, ¿nos podrías ahondar un poquito más entre qué diferencia hay entre mi gestión personal y la gestión de un negocio? Sí, allí, o sea, al principio hay que ver bueno, uno de los errores que mencioné es que no ven ambas cosas como iguales. O sea, sí son diferentes y sí son iguales en varios sentidos. Por un lado, tienes que entender que ambos son estados financieros. O sea, tú, para el sistema, tú eres tus estados financieros. Eso tienes que tener como súper clarísimo. Tú no eres, o sea, yo no soy Gabriel González Florentino para el sistema. No, yo soy unos estados financieros y ahí están viendo, el banco lo que está viendo es ingreso, gasto, activo, pasivo, ¿no? Igual forma el negocio son unos estados financieros, así es como lo tienes que ver, ¿no? Ambos son sistemas, eso es importante. Ambos son sistemas, ambos tienen su propia dinámica. Entonces, un error es no ver eso desde ese punto de vista. Otra cosa que tú puedes ver como similar, si quieres, es el tema de la reinversión. Tienes que invertir en ti mismo, todo el tema de la educación, o sea, tú como un activo, ¿no? Directamente. Y de igual forma en el negocio tienes que ver eso como la reinversión. Claro, el tema es, digamos, qué tipo de inversión es que se está haciendo en cada uno de eso. O sea, en lo personal y en lo del negocio, por ejemplo. Entonces, si tú estás en lo personal, dijimos, no, te estás formando, eso puede ser una inversión en ti mismo. O incluso, pudieras ver como una inversión en ti mismo, algo que hagas para tu descansar, de esparcimiento, porque tú te estás recargando. Eso puede verse como una inversión hasta cierto punto, digamos, personal, porque te va a aumentar tu productividad si se quiere. En el negocio hay que ver en qué es que tú estás reinvirtiendo. Tienes que siempre pensar en el crecimiento, ¿no? El crecimiento del negocio, el crecimiento de las ventas del negocio y de los ingresos y, bueno, en general de todo el sistema. Pero entonces ya desde el punto de vista personal, cuando tú ves, o sea, ¿qué tú tienes que analizar? Pensar, como una de las medidas de si realmente tus finanzas personales están creciendo es ver tu patrimonio neto a lo largo del tiempo. O sea, ¿qué es tu patrimonio neto? Aquí tú tienes que ver tus activos menos tus pasivos, o sea, de forma, digamos, global. O sea, todas las cosas que tú posees, que tú tienes, y todas las cosas que o sea, las obligaciones que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando tú haces esas restas, eso te va a dar tu patrimonio neto. O sea, ¿cuál es como tu riqueza, tu nivel de riqueza, si se quiere, desde un punto de vista contable, ¿no? Entonces, la idea es que ese patrimonio neto vaya aumentando con el tiempo, desde el punto de vista, digamos, personal. Entonces, cuando tú ves el negocio tienes que considerarlo como un activo dentro de tu patrimonio. O sea, dentro de tus estados financieros, si se quiere. El negocio es parte de tus finanzas personales, así, pero como cosas separadas, como sistemas y subsistemas. Así es que tienes que comenzarlo a ver. Entonces, una cosa como muy puntual en la que
hay que diferenciar es en el tema de la deuda, por ejemplo. O sea, de forma personal, yo diría que en general no te deberías endeudar, porque, o sea, en lo personal, cuando tú te endeudas, normalmente, ¿qué es lo que se piensa? No, que voy a comprar, como dije, la vivienda, el carro, las vacaciones, incluso, o lo que sea. O sea, son deudas que tú estás consumiendo de forma personal. O sea, tú recibes el dinero, lo consumes, se gasta, se desaparece, y después tú tienes que buscar la forma de en el futuro, de alguna forma, volver o sea, pagar eso, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a endeudar desde el punto de vista de negocios, ya la cosa es diferente, muy diferente. Tú tienes que ver si te vas a endeudar. Por eso se habla de deuda buena y deuda mala. Es cuando tú estás endeudándote para que eso te vuelva a generar. O sea, que eso en lo que tú estés colocando el dinero de la deuda sea lo mismo que genere el ingreso que tú tienes que estar pagando adicional por esa deuda. Entonces, cuando tú estás pensando en una inversión de negocios, tienes que plantearlo en esos términos. O sea, tú estás invirtiendo para crecer, para que ese negocio genere mayores ingresos. Entonces, ves como, o sea, son cosas similares, pero a la vez también diferentes. Lo que es interesante aquí ver es que en ambos son unos estados financieros y tienes que siempre monitorear los flujos dentro de ese estado financiero y los flujos de un lado para el otro. Claro, son diferencias muy importantes también al momento de la toma de decisiones tanto de mis gastos personales como de esta inversión en mi negocio. Nos has hablado de muchos detalles, Gabriel. Para la gente que nos está viendo, nuestra audiencia del día de hoy, ¿puedes comentarnos o recomendarnos algunos libros para que ellos puedan ahondar en el conocimiento de sus finanzas? Claro que sí. Bueno, aquí tengo algunos, los dejé aquí justamente para eso. Vamos a ver si los puedo tomar rápidamente. Como estamos hablando bastante de negocio, yo quería recomendar este libro. Es como, bueno, se ve al revés, ¿no? Pero es La ganancia es primero, de Mike Michalowicz, no sé cómo se pronunciará. O sea, este es clave y yo lo utilizo bastante, es para ver como o sea, la parte de lo que estuvimos comentando hoy. O sea, si tú quieres ver el sistema de finanzas personales el sistema de finanzas de tu negocio y cómo debes realmente gestionarlo, yo creo que este es el libro perfecto para eso. Incluso te permite como tener una visión y hacer una evaluación instantánea de realmente cómo está la salud de tu negocio utilizando, digamos, esta metodología. Te dice como cuáles son las diferentes cuentas que tú tienes que tener en tu negocio para tener todo ordenado, tener todo bajo control y ir creciendo. Y te da incluso hasta indicadores para tú poder como ver el estado actual de tu negocio en las diferentes variables que eso puede tener. Incluso algunos de los errores que yo estuve mencionando, tú lo puedes como ver aquí. ¿Cómo tú sabes si tú estás gastando, sacando demasiado del negocio? Entonces, aquí él dice, por darte un ejemplo puntual, que si no me equivoco, no recuerdo si esa es la cifra exacta, pero algo así, cuando es un negocio que está comenzando, el mayor gasto es la compensación que te das a ti mismo. O sea, como el sueldo que tú te estás dando a ti mismo. Pero ya cuando es un negocio muy grande, si tú estás tomando la mayor parte y la estás sacando, no tiene sentido. Eso como que tienes que ir evolucionando las diferentes porcentajes que tú estás como tomando en eso, ¿no? Otra cosa, otro que recomiendo bastante es o sea, de Kiyosaki, el clásico es siempre el de Padre Rico, Padre Pobre y tal y qué sé yo. Pero este que les voy a decir ahora es bastante más interesante. Dice, obviamente, Padre Rico, Padre Pobre, hay que leerlo. Yo lo leí cuando estaba pequeño. Incluso una versión para jóvenes, o sea, buenísimo. Pero como más avanzado, si se quiere, que es la guía para invertir de Kiyosaki. Es bastante más grueso el libro, pero ya habla de cosas más avanzadas, si se quiere, que el Padre Rico, Padre Pobre, justamente pensando hacia el tema de la gestión de los negocios. Otro, el tema de los impuestos, del que mucha gente le teme, que se llama Riqueza Libre de Impuestos, es de uno de los asesores de Kiyosaki. Y te da también, o sea, gestión del negocio desde el punto de vista de impuestos. Yo creo que esto te saca de muchísimas dudas, que la gente tiene mucho miedo con respecto al tema de los impuestos, así que eso es súper clave. A ver, ¿qué más tengo? Bueno, creo que traje bastante, pero a ver, ¿qué otro? Ya bueno, en el tema de las finanzas personales, me gusta bastante, Los secretos de la mente millonaria. Obviamente se trabaja mucho el tema de la mentalidad, que es como la clave de todo, por donde todo inicia. Pero de aquí yo saco un sistema de 6 cuentas, que si quieren un momentito te lo comento, que es como, yo diría que estos son como equivalentes. El que se explica para el negocio, de las cuentas del negocio en la ganancia es primero,
en lo personal, su equivalente es el que está aquí, que es el sistema de 6 cuentas de T. Harv Eker, que yo siempre es de las primeras cosas que yo le enseño a mis alumnos y les va excelente con eso y sus finanzas, ¿no? Empiezan a crecer. Aquí tengo 2 más. Este es ya, desde el punto de vista de los gastos personales, se llama Dollars and Cents, How We Misthink Money and How to Spend Smarter, de Dan Ariely, que ya habla del punto de vista de como de psicológico, o sea, como diferentes hacks para tú realmente manejar tus finanzas de la mejor forma. Y el último, que es como mi preferido, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Esta es como la base de de todo el sistema de riqueza, si se quiere, que podemos utilizar. Perfecto. Bueno, pues ya tienen ahí varios autores, varios guías que les pueden funcionar al momento tanto de gestionar sus finanzas personales como la de los negocios. Gabriel, si una persona que nos está viendo ahora mismo se ha percatado de que quiere asegurarse de que la situación financiera de su negocio funcione bien, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cuál es ese consejo clave que le puedes dar el día de hoy? Sí, bueno, ahí tú tienes que ver el tema, bueno, como dijimos, el panel de control. Tienes que siempre pensar en términos de la planificación que tú estás haciendo o sea, de tu negocio. Verlo, si quieres, haz una planificación anual, si quieres, o sea, verlo como dentro del año. ¿Cuáles van a ser las distintas fuentes de ingreso que ese negocio va a tener? Y cuáles van a ser los distintos gastos que tú vas a asumir, las distintas inversiones que tú vas a hacer a lo largo del año. Y tienes que ver como que todo cuadra, o sea, como que el distinto equilibrio que haya. Y bueno, ahí le di como algunos libros que pueden utilizar para eso. Pero o sea, ¿cuál va a ser la distribución de las fuentes de ingresos que tú vas a tener en el negocio? Los flujos de ingresos que ese negocio va a tener, ¿cuáles van a ser? De igual forma, los flujos de gasto que ese negocio va a tener y cuál es tu meta de crecimiento. O sea, en el tema de los negocios online, que se ve como bastante claro, tú puedes decir, bueno, ¿cuáles son mis distintas fuentes? Tú puedes tener, si tienes directamente los cursos online, por ejemplo. Si tienes también el tema de afiliación que tú puedes tener. Si haces algún evento. Si haces consultoría ya directamente, tú a tú. O sea, como, ve cuáles son esas líneas de ingresos, cuál es la meta de ventas, digamos, de cada una de esas líneas. Y ve cuáles van a ser los gastos, digamos. Por eso todo lo que estuvimos conversando aquí hoy. Los distintos gastos fijos que tiene el negocio, los gastos variables también, la inversión que vas a hacer en marketing, que aquí es como súper clave en los negocios online, o sea, la visión que te da el marketing y lo que permite, como tú dijiste, las herramientas, toda la visión que te permiten de métricas para el negocio. O sea, tú metes, por cada dólar que tú metes, cuánto realmente vas a sacar en cada una de esas líneas de negocio. Entonces, lo más importante aquí yo diría que es hacer tu planificación anual y tener la visión global del sistema, de ese flujo, cómo se está moviendo el flujo del dinero en el negocio. Y a fin de cuentas, como algo clave, que diría que es lo más importante si se quiere, es como desde el punto de vista de la educación financiera, a la hora de la verdad, lo que establece todos estos conocimientos es que el negocio tiene que ser un activo que genere flujo de efectivo para ti. La clave está allí. Si realmente ese negocio, ¿verdad?, está en positivo, está creciendo y está generando un flujo de ingresos hacia ti, digámoslo así, ya realmente tienes un activo allí que estás construyendo, que estás creciendo. Y bueno, obviamente hay que contar la reinversión y demás, pero lo más importante es que eso sea un activo. Por eso en educación financiera, cuando se habla de un activo, es todo lo que te pone dinero en el bolsillo. Y un pasivo, todo lo que te saca dinero del bolsillo. Entonces, realmente, o sea, a fin de cuentas, no sé, cierra el año, el negocio está generando flujo de efectivo o no. Esa es como la gran clave. Perfecto. Bueno, entonces ya saben la importancia de tener este seguimiento de información que nos ha comentado Gabriel para esta planificación y retroalimentación de los resultados que su negocio está logrando. Y bueno, si es un negocio online, que puedan contar con todas estas métricas y esa facilidad para continuar gestionándolo y generando cada vez más ganancias. Gabriel, queremos hacer un juego para estar seguros que la gente ha llegado hasta el final de esta entrevista. ¿Te parece si nos dices una frase para que la gente pueda comentarlo aquí abajo en los comentarios y nosotros les demos un like? ¿Cuál sería esa frase que nos dejas hoy? Claro que sí. Allí yo quisiera como tomar una frase de Napoleón Hill,
Sí, me encanta siempre. Yo creo que eso es un libro, el Piense y Hágase Rico, que tú puedes tomar muchas citas de ahí que son maravillosas verdaderamente. Entonces hay una cosa que dice Napoleón Hill, que es que el conocimiento, y bueno, y veamos lo que estamos viendo, o sea, todo lo que estuvimos conversando hoy. O sea, el conocimiento no es poder. Se habla mucho de que el conocimiento es poder, ¿no? Pero entonces, el conocimiento es poder en potencia y solo se convierte en poder si haces algo con él. Y esa es la frase que les puedo dejar. Ok, vaya, muy buena frase y muy, muy motivacional para que pongamos en práctica todo lo que nos has comentado el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. ¿Nos puedes comentar también dónde te puede encontrar la gente, dónde puede conocer más acerca de ti, más acerca de lo que ofreces en el ámbito económico y financiero? Claro que sí. Bueno, aquí yo quisiera hacerles una invitación. Yo tengo un reto gratuito de 7 días. Se llama La Alquimia del Dinero. Descubre la fórmula de tu independencia financiera, porque ahora estamos hablando de cómo tú puedes crear ese plan de independencia financiera adaptado, como dije, a esta nueva economía digital y basado en lo que verdaderamente te apasiona. Entonces se pueden registrar en economistayoutuber.com/reto, ahí de forma gratuita. Entonces por 7 días van a estar como haciendo esa planificación de su finanza y cómo pueden aumentar, justamente mejorar su situación financiera, potenciarla y llevarla al siguiente nivel. Entonces ahí se pueden registrar en economistayoutuber.com/reto. Y siempre yo estoy también en Instagram como economistayt, también igualmente en Facebook. Y mi red social, digamos, en la que me enfoco más, que es justamente YouTube. Aquí me pueden encontrar como El Economista Youtuber. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel, por esta gran entrevista que nos has ofrecido hoy a la audiencia de Hotmart. Y bueno, ya tenemos tus redes sociales para seguir conociendo tu contenido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Si quieres seguir viendo entrevistas como esta, dale like al video para que sepamos que estás interesado y suscríbete a nuestro canal para que no pierdas nada de nuestro contenido. Puedes ver más entrevistas dando clic a la lista de reproducción en la pantalla. ¡Hasta la próxima!